Esto es Mami News. Hola Juadelis, bienvenida a Mami News. Antes que nada, quiero darte las gracias por abrirme tu corazón en un momento tan difícil. Yo Gracias sé a ti por recibirme. No, Juadelis, yo sé que nada puede llenar el vacío de un hijo, pero gracias por confiar en este espacio, pues para contar la historia de tu hijo para que pueda ser conocida. Hoy vamos a estar hablando de un joven venezolano que después de haber sido deportado del vuelo 164 desde Estados Unidos, perdió la vida tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Pero antes de hablar de ese día, yo quiero que te conozcamos a ti y que conozcamos al hijo que tú criaste. Cuéntame primero cómo te llamas, de dónde eres y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Osvadeli del Carmen Núñez Ramírez. Bueno, yo nací en Caracas, pero me crié en el estado Aragua, pero ya después que me gradué en la universidad, me vine a trabajar para la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, y ya tengo 27, sí, 26 años por acá, En en el el Tigre. Tigre. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, el mayor era Daniel Alejandro Núñez Ramírez, mi hijo mayor, 28 años. Tenía mis dos apellidos porque, bueno, la ley venezolana permite que cuando los padres no le dan el apellido, las mamás le podamos dar los dos apellidos. Y yo le di mis dos apellidos. Luego tuve otro, después de 13 años, que se llama Jesús Adrián. Tiene 15 años, mi hijo menor. Esos dos hijos fueron los que yo tuve. Claro. Dime. Tienes tus dos regalos, tuviste tus dos regalos de Dios. Cuéntame un poco de Daniel, cuéntame cómo era su personalidad y a qué se dedicaba. Bueno, Daniel Alejandro en su niñez le gustaba el fútbol y él practicó fútbol acá en la ciudad del Tigre. De hecho, Daniel nació en el estado de Aragua, pero como me vine a trabajar, él se vino para acá pequeño también. Al año, pues ya estaba viviendo aquí conmigo, o tenía un año de edad. Él pasó su mayor tiempo de vida aquí en el Tigre, hasta los 17 años que se graduó de bachillerato y entonces luego se fue a Barcelona a estudiar ingeniería civil. Mi hijo en su niñez practicaba fútbol, después se dedicó mucho a los estudios, de hecho era muy inteligente. Él estudió desde segundo grado en un solo instituto, conocido aquí en la zona del Tigre, Lía Inver de Coronil, se graduó ahí de bachillerato. Él era muy buen estudiante, ayudaba a sus amigos. Ayer estuvimos acá en la casa en una despedida y muchos amigos de él hablaron acá y bueno, lo recordaban que los ayudaba en los estudios, era muy aplicado, pues. Era un muchacho normal, pues le gustaban las cosas de distracción, jugaba, hacía deporte, le gustaban las computadoras, era bueno con todo esos software y bueno, también le gustaba divertirse, un ¿Y qué muchacho era, normal. y qué era eso que siempre hacía que te sacaba una sonrisa? ¿Qué recuerdas tú que él hacía que te Bueno, lograra sacar una él sonrisa? siempre fue muy maduro, muy adulto, ¿no? Y él me daba muchos consejos, y yo le decía, hijo, bueno, parece un viejito, o sea, un viejito. Él me decía, mamá, tienes que hacer esto así, hacer aquello allá, ¿ves? Cuando me veía así como desenfocada, me orientaba mucho. Era como un padre para ti. Sí, 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 Te algo así. guiaba. Y por eso lo extraño muchísimo, porque cuando él decide irse, él dice, no, mamá, yo voy a dejar los estudios porque voy a trabajar afuera de Venezuela, Y yo siempre pensé de que yo no le iba a truncar el futuro a mis hijos. O sea, yo dije, bueno, si esa es tu decisión, yo lo apoyé, este, pero él siempre me dijo, acuérdate que yo voy a regresar y yo voy a terminar la carrera. De hecho, ese era uno de los planes que él tenía, porque él me dijo que él se iba a regresar este año, Dios mediante, pero bueno, todo se adelantó y después terminó de esa manera. Pero él quería terminar la carrera.
porque le faltaban como 4 semestres para terminarla. Ok, Y él me dijo, entonces la él voy se a fue a Estados terminar. Unidos sin terminar la carrera. ¿Cuándo decidió emigrar y qué lo hizo emigrar? La situación país, me imagino. Sí, él tenía 20 años y medio más o menos cuando se fue de aquí de Venezuela. Él, claro, tenía unas amistades en Perú que, bueno, que vente para acá, que aquí. Y él decidió ir para allá. Él estuvo 4 años en Perú y se empezó a trabajar con la parte de marketing. De hecho, hasta logró tener una empresa ya pequeña, pero hizo su empresa. Luego pasan esos 4 años en Perú y él me dice, mamá, quiero emigrar a Estados Unidos. Pero él no, él estaba inclusive optando por una visa para Estados Unidos en Perú. Pero bueno, todo se aceleró y al final se decidió en enero de 2022 irse por frontera. Y bueno, empezó a trabajar allá y estuvo viviendo 4 años y medio. Antes del año, él obviamente solicitó el asilo y tenía los beneficios del asilo, pues, lo que pudo Claro. obtener por el asilo, por la y estuvo trabajando en construcción, en la parte con los vehículos, todo eso. Eso fue lo que pudo obtener allá por lo del asilo, pues. Pero sin embargo, él me dijo que habían esas persecuciones de ICE, estaban muy fuertes. Y él me dijo, no, yo me voy a devolver, mamá, yo me voy a devolver ya, porque esto aquí está muy complicado, ¿ves? Claro. Pero bueno, Entonces él se viene a Estados Unidos. ¿A qué ciudad de Estados Unidos, en dónde estaba viviendo? él cuando llegó fue a Orlando, porque llegó a casa de unos amigos, pero ahí en Orlando no consiguió empleo, por decirlo, trabajo, pues. Y decidió con otro amigo irse a Jacksonville, Florida. Y ahí le gustó mucho, porque decía, mamá, Jacksonville es bonito, es grande, es moderno, pero no es tan bullicioso, es una ciudad tranquila, así como el Tigre, porque aquí es una ciudad tranquila, pues. Y se quedó allí, se adaptó allí a Jacksonville y ahí se quedó, pues. Y Claro. ahí trabajó. ¿Y allí hizo pareja, tuvo hijos o se No, mantuvo? él todavía no tenía hijos, no tuvo hijos, no tuve nietos de él. Él sí tenía su pareja formal desde el año 2024, pero era un amor a distancia, porque la muchacha es venezolana, pero ella vive en Chile. Ella sí logró obtener una visa para Estados Unidos. Ella viajaba de turista y ella iba 2, 3, hasta 3 y 4 veces al año iba a visitarlo allá a Estados Unidos. De hecho, él se quería venir por eso, ¿ves? Para ya regresar a Venezuela, arreglar sus papeles e irse a Chile y establecerse en Chile. Porque la muchacha tenía o tiene, pues, todavía le digo que es mi nuera porque, bueno, estamos en ese duelo juntas. Ya ellos tenían sus planes de comprar inmueble en Chile, o sea, tenían sus planes, pues ya ellos habían hecho un plan de vivir allá. Y yo le decía, no importa, yo así te tengo cerca, yo puedo ir a Chile a visitar a mis nietecitos, pues. De hecho, él ya había comprado su anillo de compromiso, porque ella en julio iba a Estados Unidos y él le iba a pedir matrimonio, él se iba a venir cuando él cae preso en mayo, a él se lo detiene en mayo, y en ese proceso, en mayo llega el anillo a donde él estaba ya viviendo en un apartamento. Nosotros no le dijimos nada a la muchacha porque, ¿sabes? No sabíamos que todo iba a terminar así. Después que mi hijo fallece, es que le decimos, mira, ¿sabes que el anillo de compromiso está allá en Estados Unidos? Él te iba a pedir matrimonio, tuvimos que decirle, pues. Tenía todo programado, pero no, pero iba a sentarse, era en Chile, porque en sí, por las condiciones de Venezuela, él decía que él no se iba a adaptar aquí, él no estaba acostumbrado a vivir con tanta, o sea, que si no hay luz, que si no hay agua, que si la inseguridad, no se acostumbró. No se, dice, mamá, no me voy a acostumbrar a estar en Venezuela. Sí, 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 se entiende. Juedelis, ¿y cuántos años tenían ustedes sin verlo? ¿Tú cuántos ocho años años y tenías? medio. 8 años completos sin verlos. ¿Cómo te fue? Recuérdame cómo fue ese día. Vamos a irnos hacia ese día en que tú te enteras que él había sido detenido por ICE. ¿Dónde estabas tú cuando te enteras de esa noticia? Inicialmente él lo detienen el 10 de mayo. Aquí en Venezuela es el Día de las Madres y allá en Estados Unidos también. Desde ese día, bueno,
empezaron todas las situaciones fuertes. Yo digo que, bueno, Dios me estaba preparando porque de verdad que ya desde que mi hijo pierde la libertad, ya ahí, bueno, la novia y yo estábamos muy tristes. Yo me refugié fue en Dios porque de hecho yo soy cristiana y yo me refugié en Dios y yo le decía a él las veces que podíamos hablar, hijo, porque él era cristiano también. En Venezuela él se bautizó en la iglesia cristiana evangélica y después en Estados Unidos él volvió y de hecho hay un video que yo he subido a las redes donde él se bautiza otra vez allá en Estados Unidos, en la iglesia cristiana evangélica. Cuando él cae preso, yo le digo, hijo, busca a Dios, aférrate a Dios, aférrate a Dios. Entonces dice, sí, mamá, aquí el único libro que hay en español es la Biblia. Y he leído la Biblia otra vez, de Génesis, Deuteronomio, todos los libros pues, de la Biblia. Y entonces yo ahora entiendo que Dios es duro, pero es lo que me tiene con esperanza, de alguna manera me da tranquilidad de que Dios lo metió allí para que él se reconciliara, para que él volviera a retomar sus caminos cristianos y, y llevárselo pues. Y se lo llevó limpio, porque una de las cosas que yo le decía era, hijo, cuando usted salga de allí, no le tenga rabia a nadie, ni al que lo metió preso, ni si lo trataron mal, ni si no lo dieron comida, nada. No le tenga rabia a nadie. Claro. Salga Ojo, de allí con el corazón limpio, era lo que yo le decía claro, en ese claro. tiempo. Y yo sé que fue así, pues, porque Dios se lo llevó limpio, se lo llevó para él. Claro. Y eso es lo que me mantiene en una tranquilidad dentro de todo mi dolor, de mi tristeza, porque, wow, sí estoy triste, bastante, 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 porque yo quería ver a mi hijo, teníamos tantos planes, él era mi mejor amigo, yo le contaba, mira hijo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y era el que me decía, pues, que era lo que yo tenía que hacer, que no tenía que hacer. Aquí tengo una foto de mi hijo, no sé si se ve. Sí, claro. Sí, sí, sí. Muy, muy apuesto, muy Sí, apuesto. era un hombre muy elegante, era alto, medio 1,85 m, era fuerte. Ojo, Adelis, del 10 de mayo al 24 de junio, que ocurre el terremoto, que es cuando ellos ya llegan a Venezuela, es mucho tiempo lo que lo tuvieron a él retenido. ¿Tú lograbas hablar con él constantemente o cada cuánto era la Muy comunicación y cómo era la tiempo, comunicación? porque había que hablar por unas aplicaciones, entonces era más fácil hablar con personas que estuvieran allá en Estados Unidos o con la novia que estaba en Chile. Entonces a mí se me hacía más difícil acá en Venezuela hablar con él. Después ya cuando ya está en la última de las cárceles, ahí sí él me llamaba. Me llamaba, recuerdo yo, a las 6 de la mañana, que era que le hacían una cola y me llamaba. Ahí fue que yo, pero no le veía la cara, sino puras llamadas. ¿Tienes Y conocimientos de en cuántos retenes estuvo? estuvo en 4. En cuatro. Y El último fue en El Paso, Texas. Ahí sí yo no pude hablar con él. Él hablaba, era con una aplicación con la novia en Chile. Ellos sí se veían. ok. Era una aplicación que tenía la tablet. Que eso es lo que yo estoy muy triste porque cuando lo sacan de ahí de las manos, o sea, ICE lo entrega al gobierno venezolano, no le informaron a ella, ese teléfono estaba ahí en esa tablet. Mire, su familiar ya fue entregado al gobierno venezolano. Uno no sabe eso. Él solamente dijo, creo que mañana me sacan, y llamó el 22, y dijo, creo que mañana me sacan, volvió a llamar el 23, creo que mañana me sacan, y eso fue todo. Había que rastrearlo por la aplicación de ICE, y el 24 de la mañana no salió. Entonces asumimos, bueno, ya se vino, pero no era que sabían, no era que sabían. Ustedes estaban totalmente desinformados de lo que estaba pasando con su hijo. Totalmente, totalmente. No sabíamos cuándo él se venía, nada. Porque cuando él lo apresura a ICE a firmar la autodeportación, firme, entonces él firmó. Y le dijeron que eran 5 días que lo iban a entregar y no fue así.
O sea que la última vez que tuviste a tu hijo por videollamada fue antes del 10 de mayo, antes de que lo detuvieran. Sí. Y eso fue una videollamada que yo la vi a través de otro teléfono, porque ella me ponía el teléfono para que me llamaba otra persona cuando ella lograba hablar con él para yo poderlo ver. Y entonces, bueno, tengo esas fotos allí, él estaba detenido, pues. Pero yo En en ese sí, periodo más claro, en ese periodo de detención fue muy poco lo que lograste hablar con él. Tuviste muy poco, muy poco. Cuando él me llama el 24 de junio a las ¿qué? 5:25 de la tarde, él me dice, mamá, llegamos a las 12:30 de hoy, me van a llevar a un hotel. Y yo, ¿y cómo se llama ese hotel? No, mami, no sé, no me dijo el nombre. Entonces, pero mañana me llevan. Ellos después de mediodía nos llevan. Él estaba en manos del SEBIN, yo me entero después de todo. Él estaba en manos del SEBIN. Eso no era ningún hotel, eso era le pusieron ese nombre Hotel Santuario, hay gente que le dice Hotel Sanitario, Hotel Santuario, o sea, La Llanada, Hotel Santuario La Llanada. Eso era un edificio que construyeron para una que se llama Misión Negra Hipólita. Allí ellos tenían gente con problemas de drogadicción, gente de la calle. De hecho, en los pisos de abajo, planta baja y primer piso, dicen los que han salido de allí que ahí había gente de ese tipo. Y entonces ellos entraban de arriba para abajo, o sea, con una escalera iban bajando así, por piso. Y los iban llamando de la A a la Z. Por decir, Aria, venga y haga su llamada y entre. Bolívar, haga mi hijo Núñez hizo su llamada de 4 minutos y entró. Él le tocó al segundo piso. Ese piso se desplomó. Los que quedaron vivos fueron los que Villasana, o sea, apellidos cercanos a la Z, porque estaba en los pisos de arriba. Porque el edificio, de hecho, la gente de Vuelta a la Patria me dijo en mi cara así, eso era un edificio de vieja data, o sea, un edificio todo mal hecho, porque si usted va para allá, yo al final logré ir al sitio y todas las edificaciones del SEBIN, todas están en perfecto estado. Yo digo que el teléfono de mi hijo y su cartera con sus tarjetas la tiene esa gente del SEBIN porque mi hijo me dijo en la llamada, mañana me entregan el teléfono, no me lo han entregado. Y la cartera con mis papeles que yo me traje de allá de Estados Unidos. Claro. Y, y eso lo tienen ellos. Eso nunca se lo entregaron porque esos edificios están en perfecto estado. Entonces, Entonces, claro, él te hace la llamada, te dice, mamá, llegué, me van a llevar mañana. ¿Qué fue lo último que te dijo él en esa llamada? ¿Qué te fue? amo. Nos decíamos te amo, nos vemos mañana. Y yo le dije, bueno, hijo, ya te preparé la comida. Y yo cada vez que hablaba con él, que podía hablar con él, yo lloraba, ¿no? Porque claro, era tanta la preocupación. Y él me dijo, mamá, no llores, no llores. Pero mañana sí vas a llorar. Después de casi 10 años que no me ve. Y lloré porque estaba muerta. Lloré porque... Por eso me lo dijo él en esos 4 minutos. Era como que tal vez él sabía, no sé, de alguna. Me dijo, mañana sí vas a llorar, porque tienes casi 10 años que no me ves. Entonces él siempre me decía que no llorara, pero que ese día sí iba a llorar porque yo tenía, claro, 8 años y medio sin verlo, pues. Yo me imagino Pero quedamos en que nos tú íbamos nunca a encontrar el sentiste 25. esa llamada ¿Cómo? de que él llegó, esa llamada de que él llegó a Venezuela a ti nunca te dio alivio. Al contrario, te seguías sintiendo preocupada. Si supieras que yo empecé a llamar yo llamé a la novia porque él me llamó a mí, yo ya enseguida llamé fue a la novia y le dije, mira, ya Daniel llegó aquí a Venezuela, mañana me lo traen, dentro de yo estaba feliz pues porque iba a ver a mi hijo, esa felicidad me duró media hora, yo estaba sentada en mi cama llamando a la novia de él, llamé a mi mamá y en eso siento el temblor, la cama se movió. Y yo, Dios mío, y se movió 2 veces. Yo dije, está temblando. Pero aquí en el Tigre no se sintió casi. Se sintió así como que era una ola del mar, algo así, algo muy leve. Le digo a mi mamá, mamá, ¿ustedes sintieron el terremoto allá en Puerto La Cruz? Porque ellos viven en Barcelona, Puerto La Cruz. Ay, sí, pero no fue tan fuerte, ¿no? Empiezo a hablar con mi familia de Maracay y yo digo, Dios mío, entonces el Estado venezolano nunca subió esas noticias de lo terrible que fue en La Guaira.
cuando empiezo a ver videos de personas comunes que suben, ahí es donde yo me empiezo a preocupar. A las 7 de la noche, yo digo, Dios mío, Daniel está en La Guaira. Y empezamos a escribir por la página de Vuelta a la Patria, nunca nos respondieron. Yo no sabía en qué hotel mi hijo lo habían hospedado porque él no me llegó a decir a mí nada. Y empecé a preguntar por Instagram en los hoteles, o sea, que eso fue horrible, no saber ni siquiera dónde estaba mi hijo. Y como la gente de Vuelta a la Patria no escribía, a mí me escribió como a las 2:30 de la mañana una persona por el privado, familiar de uno de los que salió, y me dijo, señora, a ellos los tenían en las instalaciones del SEBIN. Mi hermano logró salir y eso se cayó. Imagínese usted, yo a las 2:30 de la mañana fue que alguien me escribió. Después me escribió otro familiar también. Señora, eso me acaban de decir que eso se cayó. Pero la gente de Vuelta a la Patria y hasta ahorita, Natalie, no nos han dado un reporte. Nada, nada, no nos han dicho nada. Bueno, entonces pasó el jueves en la madrugada, el día jueves, yo hice un aviso de desaparecido. Yo dije, no, me voy a mover a buscar a mi hijo. La novia de él tiene amistades en Caracas, uno de sus mejores amigas, una de sus mejores amigas, y empezaron a buscarlo desde el jueves en la mañana. Ella sí llegó hasta La Guaira, ella llegó hasta el sitio porque ahí no había nada, ahí no Claro, había porque señal. ella estaba en Caracas, ella había viajado de Chile a Caracas para poderse reencontrar con él. No, ella estaba en Chile. Ah, ella La estaba en novia Chile. seguía en Chile, pero ella llamó amistades de ellas Y se movieron a La en Guaira. Caracas. Y esas amistades, una amiga de ella, se fue desde el jueves en la mañana a buscar a Daniela a La Guaira. Y ella llegó al sitio, ella dice, aquí no hay, ella me llamó y llamó también a la novia de mi hijo, aquí no hay nadie buscando el edificio donde estaba Daniel, porque aquí había poca gente del SEBIN y me mostraron un listado y sí, Daniel entró, pero aquí no hay nadie rescatando a nadie. Y empezamos a hacer avisos de buses desaparecidos. Yo preparo para irme para Caracas, pero ya no pude irme el jueves. Yo me fui, fue el viernes en la mañanita, en la madrugada yo me fui para allá. Pero desde el jueves yo también tengo amistades en Caracas y empezaron a buscar a Daniel, pero no había nadie rescatando a nadie. Ahí no había nadie. Los que lograron salir, salieron y se fueron. Pero ahí no había nadie. Después del jueves en la tarde, ellos acordonan, el SEBIN acordona todo y de ahí no se puede entrar. Cuando yo llego el viernes a Caracas, que subo a La Guaira, a mí no me dejaron subir a donde estaba el hotel. No, hasta aquí llega. Y entonces yo hablo con un SEBIN y me dice, a su hijo yo lo saqué. Ahí estaba mi hermana que se fue conmigo, mi hermano, mi sobrino. A su hijo yo lo saqué. Yo lo saqué, un gordo así, así, así. Le mostramos la foto. Sí, yo lo saqué, vaya a buscarlo en los hospitales. Eso era mentira. Mire, nosotros recorrimos. El jueves ya lo habían buscado. El viernes, sábado, domingo, lunes. Después lo buscamos yo dije, vamos a buscarlo en las morgues, vamos, en las morgues. Y había una información, como empezamos a hacer avisos de búsqueda de desaparecidos, había unas páginas web y unas aplicaciones de personas que habían ingresado a los hospitales. Usted colocaba el nombre y ahí salía en qué hospital estaba la persona. Bueno, a mi hijo salió en todos esos hospitales de La Guaira, en todos los hospitales de Caracas, y esos hospitales son de 7, 8 pisos. Nosotros buscábamos cama por cama. Bueno, había un despliegue. Estábamos nosotros y estaban O sea otros que estudiantes. tienen un desastre. El nombre de su hijo estaba en todos los hospitales. Hasta en Maracay, Estado Aragua. Entonces, en las morgues salía, no, que está en Bellomonte, en la morgue de Bellomonte. Entonces nosotros pensamos que es el mismo SEBIN, porque quién se va a meter en todas esas datas, alguien, los hackers, no sabemos, para dañar, para ponerlo a uno a buscar en todos lados, menos ahí en el hotel, ese santuario, que son unas instalaciones del SEBIN. El lunes al mediodía yo le digo a mi familia, no, vámonos para el Hotel San Pedro, mi hijo está debajo de esos escombros. Ay, sí, mi hijo está ahí, dije yo. Mi hijo está ahí, porque no lo conseguimos por ningún lado. Él está ahí. Lo buscamos en terapia intensiva. Mire, usted no sabe dónde, bueno, en todos lados. Mi hijo está ahí muerto. Y no me lo quieren sacar.
Bueno, yo he armado un escándalo. Yo no digo grosería, no es mi estilo, pero sí alcé la voz. Vamos a estar claros. Y le dije al Celín, le dije, si usted quiere me dispara, pero yo voy a ver allá donde, qué están haciendo, dónde está mi hijo, a ver si es verdad que están sacando, qué pasa. Porque mi hijo está ahí. No es como ustedes me habían dicho que mi hijo estaba, lo habían sacado. El del Celín. Preparo el arma. Pensaría que yo me la iba a balanzar. Yo no me abalancé, porque yo tengo otro hijo, ¿verdad? Entonces vino uno de vuelta a la patria, como me vio bien molesta, y dijo, bueno, mire, aquí hay una lista, señora. Me la mostró de un celular, un PDF. Su hijo aparece aquí en estos 25 desaparecidos. Ah, yo le dije, bien. Y me habían dicho que lo habían sacado. Es más, le voy a mostrar un video que fue tomado del miércoles 6 de la, o sea, en esas primeras 12 horas. Desde el miércoles a las 6 de la tarde al jueves 6 de la madrugada. Jueves 25, 6 de la madrugada. Ahí había un video de los sobrevivientes hablando cómo sacaron al otro, cómo sacaron al otro. Y yo le dije, bueno, ustedes de verdad que son unos pasados y van a ir presos, le dije yo, los de vuelta a la paz. Ustedes en esas 12 horas ya ustedes sabían quién estaba vivo y quién no. ¿Qué les costaba a ustedes decirnos a nosotros? Mire, señora, su hijo está muerto, está ahí en esos escombros. No, es que nos daba lástima, lástima. Lástima de yo tener 6 días buscando a mi hijo aquí. 5 días. ¿Ah? Le digo yo. Entonces, vamos a llevarla para allá. Como me vieron bien brava, me llevaron al sitio y había una sola maquinita. Y no había rescatista profesional, sino puro voluntario. Y yo le pregunto a uno del SEBIN, ¿ustedes cuándo piensan sacar los restos de mi hijo? No, señora, eso será como en 15 días, no sabemos. 15 días, le digo yo. 15 días, ¿y qué van a sacar de ahí? ¿Mm? Entonces, ahí está mi hijo ¿usted escucha un televisor o algo? No. No, Ah, más o menos, ahí se escucha pero bien lejos. ok. Bueno, entonces, Te él dicen me que dice que en 15 15 días días para sacar el era que me cuerpo, lo iba a te sacar. marean con que está, con que no está, te hacen buscar por todo, por toda Venezuela, porque hasta por Maracay. Eh, que, Ojo, Entonces Adelis, me en dijeron, ese no, momento tú me imagino que lo que también pensaste es, yo pude haber entrado el primer día que estaba acá porque capaz mi hijo seguía con vida y ¿qué estaban ellos eso, ocultando allá adentro? Es la pregunta, ¿qué estaban ellos ocultando allá adentro? eso nunca lo voy a saber. Si mi hijo pudo haber aguantado algo. Bueno, lo cierto es que cuando, él me dice que me lo va a sacar en 15 días, yo le dije al de vuelta a la patria, lléveme a la entrada en un carro de ellos. Y me llevaron. Ahí le armé un escándalo, mire, pero que mi familia, pero quédate quieta. Yo le dije, mire, si usted no me saca a mi hijo, yo me voy a encargar de que usted se pudra en la cárcel, le dije yo. Porque mi hijo no tenía por qué estar aquí, mi hijo no era ningún delincuente. Usted tiene que haberme entregado a mi hijo cuando llegaron a las 2:30 aquí. Mire, bastó y sobró. Esa gente salieron en esa camioneta. Ya nosotros venimos. Yo de todas maneras yo le dije a mi familia, bueno, vamos a ir a Caracas otra vez a buscarlo en la clínica. Porque él está desaparecido. Puede ser que yo, o sea, las ganas de que estuviera vivo, ¿no? No fuimos a Caracas. Pero como a las 7:30 de la noche me llama. Mire, señora, sacamos el cadáver de su hijo y 3 más. Sacamos 4. Véngase a La Guaira. Resulta que ellos ese día lunes, entre 5 y 6 de la tarde, habían hecho un show mediático, llamaron hasta una periodista y a mi hijo fue el único, como yo armé ese escándalo, que dijeron, acabamos de sacar el cuerpo de Daniel Alejandro Núñez Ramírez. Eso salió en TikTok y me nombraron hijo de la señora Obadelis Núñez Ramírez. Eso lo vi yo después. Entonces, a las 7:30 de la noche del día lunes, yo me regreso para La Guaira. Vamos para La Guaira. Llegamos al hotel ese del Sevilla, el mal llamado Hotel Santuario. Sí, señora, me dice el Sevilla. Sí, ese lo sacamos a las 6 de la tarde, pero ya está en Bolipuerto. ¿Cómo es? Una morgue improvisada. Ahí está, vaya para allá. Vamos para allá. Cuando llegamos allá, eso, usted sabe, cadáveres por todo eso, en ese patio, allí tirado, en saco.
Y yo me apersono ahí donde está la forense y le digo, señora, hoy trajeron 4 deportados. Sí, sí, trajeron 4 deportados. Vamos a ver la lista. ¿Cómo se llama su hijo? Le dije el nombre de mi hijo. Me dijo, sí, aquí está. Este es el cadáver 1018. Vamos a buscarlo. Yo estaba con mi sobrino, estudiante de medicina, mi hermana, un primo. Fuimos a reconocer el cuerpo. Y entonces, primero a buscar, porque eso estaba por aquí, por allá, a lo que vimos, la bolsa, una bolsa blanca, con el nombre de él, un tamañote, porque mi hijo era grandísimo, 1,85 m. Y yo dije, bueno, vamos a abrirlo, pues. Empezamos a abrir. Bueno, empezamos, no, mi sobrino. Empezó a abrir el saco, la carita la tenía, eso fue, él murió aplastado. No tenía cara, mío. Ya tenía todo eso sin piel, pues tenía casi los huesos ya. Estaba destrozado. Bueno, sigue abriendo porque no se ve. Entonces, el cuerpo sí se tenía su barriga, sus piernas, sus glúteos. Él era bastante con glúteos, pues. Y yo dije, bueno, por la complexión física sí puede ser mi hijo. Pero él se hizo un tatuaje cuando tenía 24 años. Y yo sí lo regañé. Le dije, papi, te hiciste ese tatuaje, ¿qué tal? Él se lo hizo. Era completo aquí en el brazo izquierdo, como un anillo así completo. Bueno, y para la gloria de Dios, por eso fue que lo pude reconocer. Mi sobrino le limpió su bracito y ahí fue que nos desplomamos a llorar porque sí era el tatuaje, pues. Y por la complexión física de que era un hombre grandote, pues. Y la forense me dijo, no, mire, aquí está el acta y aquí están las huellas. Ese es su hijo, no hay la menor duda, y más que usted lo reconoció por el tatuaje, la compensó, sí, sí. Lo que sí, entonces ella me dijo, eso sí, ya que usted logró reconocer a su hijo, le aconsejo que lo saque de aquí hoy, porque los cadáveres se están perdiendo. Y en efecto, Natalie, todavía hay 6 personas de ese vuelo que la gente no consigue los cuerpos. El 6CPC les dijo a los familiares que sí, que habían llegado a la morgue de Bolipuerto, que fueron reconocidos por las huellas dactilares, tal y tal, y no consiguen los cuerpos. Piensan que los confundieron o que los metieron en fosas comunes. Dentro de todo lo malo, Natalie, yo tengo la ceniza de mi hijo. Bueno, lo cierto es que eso fue como a las 10 de la noche que yo pude reconocer el cuerpo de mi hijo. Ahí empezaron los papeles para que yo tuve que buscar una copia, una cédula, el pasaporte, eso lo teníamos. Y con eso logramos armar su acta de defunción, todos esos papeles propios para poder cremarlo, porque mi hijo estaba en estado de descomposición, mi hijo tenía gusano, gusano. Imagínense yo después de 8 años y medio, ver a mi hijo así, mire, ese dolor. Hay gente que me dice, no, que cuando yo perdí a mi mamá, que perdí a mi hermano, yo le digo, mire, no quiera saber lo que es este dolor, no lo quiera saber, lo que es perder un hijo, eso no, yo creo que eso no tiene comparación con nada. Y verlo yo así, y yo digo, wow, señora, hay gente que me tocó ser de esas personas que sufren mucho. Me tocó a mí, pues también. Porque uno ve eso como de lejos, pues, que la gente que sufre tanto, ¿no? Pero tú sabes lo que es ver tu hijo, no lo sabes. O sea, es como, yo veía la carita de mi hijo, pero mi hijo no era mi hijo. Después de 8 años y medio, y bueno, yo enseguida, yo en mi mente lo veía como era él, pues, así tan bello, porque era un hombre bellísimo. Bueno, después que hacemos todos esos papeles, porque todo lo convierten en un negocio, Natalie, una persona allí, que me acuerdo que se llama señor Egar, que es el encargado de los cementerios del Este, me dijo, bueno, esto se lo hacemos gratis, pero si usted lo quiere rápido, entonces le pueden dar las cenizas de cualquier, o sea, esto no es rápido, estas cremaciones, esto puede durar, y yo le dije, ay, si pago, y si pago, bueno, ya eso es otra cosa. Entonces yo hablé con la forense y le dije, yo necesito llevarme el cadáver de mi hijo como usted me dijo, ¿verdad? Bueno,
me llamó una funeraria, entonces ahí cuadramos y ahí me cambiaron del cementerio del Este al cementerio del Junquito para la cremación. Y me tocó pagar $680 con una funeraria que se llama Previsabel 2021. La funeraria llegó tarde a retirar el cadáver porque empezó a llover. Total que yo estuve ahí como hasta las 4 de la mañana, ahí en el bolipuerto. Llegó la furgoneta, subimos el cadáver del cuerpo de mi hijo y nos fuimos detrás, porque nosotros después que reconocimos el cadáver no nos despegamos, cuidándolo, porque ya venía otra gente y hasta lo querían abrir. Nosotros, no, este es el cadáver de nosotros, este es el cadáver de nosotros. Había que cuidarlo. Bueno, llegamos allá, lo llevamos hasta la funeraria y nos dijeron, vengan a las 9 de la mañana para hacer el papeleo para la cremación. Bueno, medio dormimos un ratico, porque dormíamos por ratico, por 2 horas, 3 horas. Gracias a Dios te digo que los guaireños, los caraqueños se portaron, bueno, a la altura del 100%. Donde uno iba le daban café, le daban té. Yo casi no gasté en comida, para la gloria de Dios. Una arepita, una sopita en cada esquina. Mira, de verdad que como lo veían a uno que estaba todo como aturdido. Bueno, a mí hasta me prestaron un apartamento con unas colchonetas, nada elegante. Hasta sucio estaba, pero ahí nos tirábamos a descansar un poquito. Nos tocó limpiarlo. Pero eso no importa, lo que es que estoy agradecida, pues estoy agradecida con esas personas que nos prestaron eso, para que durmiéramos ahí 2 horas, lo que podíamos dormir. Nos fuimos a descansar esas 2 horitas, a las 9 estábamos allá en la funeraria, hicimos el pago de los 680 y entonces me dicen las personas de la funeraria, pero eso no se lo puedo entregar hoy, eso se lo entregaré como en 2, 3 días. Mire, me tocó borrarme al otro escándalo y yo estoy pagando casi $700, le dije yo, cuando una cremación cuesta $200 o menos. Entonces, no, está bien. Venga a la 1 y a la 1 llevamos el cuerpo al crematorio allá en el Junquito. De ahí no nos despegamos, ahí yo me quedé con mi hermana y mi sobrino, que andábamos nosotros 3. Y ahí nos quedamos, a la 1 nos fuimos nos volvieron a mostrar el cuerpo para reconocerlo otra vez y listo, ahí nos fuimos. Después que llegamos allá al Junquito, otra vez, no, pero no le podemos entregar eso hoy. Yo no sé si era que yo me desmayé muchas veces. Momentos que yo tenía el alcohol en la cara, en el Junquito fue uno. Cuando me despierto, sí, le vamos a entregarle las cenizas hoy. Entonces la directora de ahí me atendió bien y me dijo que está bien, que me iba a ayudar, que iba a meter el cuerpo y me entregaba las cenizas. Yo no me retiré de ahí. Yo vi cuando llevaron la furgoneta para allá y bueno, ahí esperé las cenizas de mi hijo. Y el martes como a las 4 o 5 de la tarde me entregaron las cenizas. Y yo me retorno para Anzoátegui el miércoles de esa semana después. Yo estuve una semana por allá buscando a mi hijo. Me lo traje, pero en ceniza. Y bueno, yo lo que quisiera, ¿verdad? Es saber por qué el Estado venezolano no nos informó que ellos habían llegado. Mi hijo no tenía antecedentes penales, solamente con que tú coloques la cédula de identidad, tú sabes si la persona tiene antecedentes penales o no, aquí en Venezuela. Entonces, ¿por qué no se lo entregan a uno, ve? Si a mí me hubiesen entregado a mi hijo a las 2:30, 3 de la tarde, 2 de la tarde, yo no me iba a quedar en Caracas porque yo no tengo allá donde quedarme. Me hubiese venido para acá directo. Yo hubiese pagado por puesto, un taxi, qué sé yo. Mira, vamos ida por vuelta, ¿verdad? Yo busco a mi hijo y nos venimos para acá, para el Tigre. Además, ese era un día feriado, era 24 de junio. Mi hermana me dijo, yo hubiese podido llevar, porque ella tiene un carro en buenas condiciones, ¿ves? Claro. Pero bueno, no fue así, no nos avisaron, nada, ¿ves? Y yo sí quiero que el Estado venezolano de alguna u otra manera se disculpe, pues, como una indemnización moral. Porque yo no estoy pidiendo dinero. Mucha gente dice, hay gente que me ha escrito por las redes, no, que usted lo que quiere es dinero. No, yo no quiero dinero. Sí hay gente que me ha ayudado, pero es porque Dios quiere. Dios le dice, me ayuda. Mira, claro, tampoco es que es una ayuda, que si $20, $30, pero eso a mí me sirve, porque yo soy una persona que no
no gasto tanto, pues yo soy modesta, yo vivo modesto. Y eso me sirve, pues. Y si le toca el corazón, yo lo acepto. Pero yo no estoy pidiendo ninguna indemnización material. Sí. No, Este, simplemente yo quieres alzar la voz por lo que sucedió con con tu hijo. claro, claro. Porque de Y alguna u otra manera tú sí sientes que esto se pudo haber evitado. No había necesidad de retenerlo en ese sitio. no había necesidad. Y son delitos de lesa humanidad. Y para la gloria de Dios, los delitos de lesa humanidad no prescriben de los derechos humanos. Porque ellos llegaban esposados, porque no tenía el SEBIN, ¿me entiendes? Y como yo hay muchas mamás que quieren alzar la voz también. Ellas quieren, me han escrito, ¿ves? Claro. Pero tú sabes que me duele, Natalie, que yo conozco muchos abogados, ¿verdad? Porque en realidad yo soy ingeniero. Yo me gradué cuando estaba muchacha de ingeniería industrial, estudié en la Universidad de Carabobo. Luego empiezan estos temas tú sabes. Entonces yo decidí cambiar de trabajo, decidí dejar como que la ingeniería como tal y empecé a trabajar en la parte inmobiliaria. Y a raíz de que empecé a trabajar en la parte inmobiliaria, dije, oye, me gusta, voy a estudiar Derecho. Yo me gradué de Derecho ya mayor. Entonces tengo poco tiempo graduada de abogada. Claro, Pero sin embargo conozco gente y me he dedicado al área civil. claro, Entonces el derecho es amplio y yo sé que esto tiene que ver con derecho internacional público, con derecho penal internacional, con derechos humanos, ¿verdad? Que son materias que yo no manejo a profundidad. Pero sí hay abogados, pues, que conocen eso. Y lo que más me duele es que no ha habido ninguno que se me haya puesto a la orden, aunque sea para decirme, mira, Juan, yo verificando todos estos tratados internacionales, estas leyes, revisé los protocolos nacionales de deportados, de repatriados, no hay caso. O sí hay caso. ¿Eh? Ni uno, ni uno. Entonces yo digo, wow, será por miedo. O sea, entonces yo digo, como yo digo, mi hijo en sus 28 años de edad, él desde que estoy en Perú, mucha gente me ha escrito, gente que yo ni conozco, y me decían, señora, mire, su hijo me dio un plato de comida, su hijo me puso una manta cuando yo llegué al Perú, su hijo me dio trabajo. Cuando llegó a Estados Unidos también, después que él logró alquilar un apartamento, porque él con él pagaba taxes, todo eso, y alquilaba los inmuebles. Y él también ayudó a muchas personas, ¿no? Y yo le doy la gloria a Dios. Yo digo, pero, hijito, en todos estos 28 años fuiste muy útil. pero Y eso entonces, habla mucho de ti, Juanelis. Eso habla mucho de ti. Porque los hijos sí, son los reflejos de los padres, sobre todo de la madre. así mismo. Y el que tu hijo tenga todas esas características que va a hacer que lo recuerden todos los que lo conocieron de esa Sí, manera por ti. sí. Es Mucha gente me dice eso, señor, usted crió un buen hombre. Y bueno, yo me siento tan orgullosa pues de mi hijo. Entonces yo digo, Dios mío, yo también quiero ser útil. Yo y lo también está quiero vivir haciendo. Y así como fue. en este preciso momento lo está haciendo, porque ¿sabes qué? Yo admiro muchísimo la valentía que tú tienes de contar toda esta historia que estás contando, de alzar la voz por tu hijo, por los derechos que se pisotearon. Y sobre todo, admiro muchísimo, pero muchísimo la fortaleza que tú tienes en este momento, porque a pesar de estar viviendo el peor momento de tu vida, El peor. estás aquí hablando, pero siento que es por la fuerza que Dios te da. ¿Sí me entiendes? Amén, amén. Lo Gracias a creo. esa fuerza que tienes en tu corazón, que es guiada por Dios y que es sostenida por Dios, es que tú estás aquí parada para poder hablar con esta fortaleza de ti. Sí, No, mi hijo tan guapísimo, bello. guapísimo. No era muy bello. Y mira, tú sabes que me tiene tan contenta dentro de todo que mi hijo fue amado. La novia que él tuvo durante 2 años, 2024, 2020, hasta el 2026 que fallece, ellos, aunque tenían un amor a distancia, ellos se amaban muchísimo, tenían planes.
Y yo digo, wow, Era fuiste un hombre amado. feliz, era un hombre feliz. Fue feliz, muy feliz, muy feliz. Ellos tienen videos, fotos del tiempo que compartían, hablaban todos los días. O sea, tenían sus planes. Pues yo tengo en mis oraciones a esta muchacha, ella se llama Ashley, eh, porque ella está muy mal. Ella dice, mis planes eran con él, mis planes eran con él. ¿Ves? Entonces, que Dios le dé fortaleza, le ayude y que siga adelante. Sí. O Juanelis, ¿qué enseñanza te dejó él como hijo? Mira, yo creo que ahorita yo soy lo que soy por él, porque él fue un guerrero. Desde que nació fue una persona, un luchador. Él le gustaba la paz. Hay anécdotas de sus profesores desde que estaba en primer grado, segundo, que su principio era la paz. Él siempre le gustaba exponer acerca de la paz, hablar del valor de la paz. Él me daba consejos. De verdad que mi hijo me enseñó a ser lo que soy. De verdad que Dios me dio este hijo y también influyó en su hermano. Su hermano es mucho de lo que es por su hermano mayor. Él dio una entrevista, o sea, no una entrevista, sino que él habló ayer en la despedida y dijo, yo soy, el aprendizaje que tengo lo tengo de mi hermano. Mi hijo, como le tocó criarse conmigo, fuimos los dos fuertes. Los primeros 10 años de la vida de mi hijo, no, no me volví a casar, ni tuve pareja, ni nada. Pues. Hasta después que yo ya tenía 10 años, fue que yo conocí el papá de mi otro hijo. Pero fuimos siempre él y yo, pues, y bueno, y mi mamá también que estaba con nosotros apoyándonos. Sí. Pero mi hijo fue una persona muy valiente, muy decidida. Y de hecho él tenía planes. Él decía, mamá, tranquilo, yo vuelvo a empezar de cero. Yo con todo lo que yo he aprendido afuera, porque él se maravillaba mucho de, aunque uno no lo crea, de la crianza peruana. Él decía, mamá, en Perú ya los muchachitos de 16, 18 años ya tienen trabajo, tienen casa, tienen, o sea, no como aquí, pues que en Venezuela cría uno a los fríos hasta los 20 y pico de años, hasta, bueno, hasta los 40 pueden estar viviendo en las casas de los padres. Él se maravillaba de eso, él aprendió de eso. Y en Estados Unidos también, pues. Y él me decía, mami, yo traigo, ya tú vas a ver. De verdad que yo aprendí la valentía de él y eso es lo que me tiene ahorita así. La valentía de mi hijo. Eh, quiero, o sea, honrar su memoria y que me siga dando fuerza. Y sobre todo estoy muy feliz porque mucha gente me escribió también diciéndome que gracias a él habían conocido a Cristo, que los había llevado a la iglesia, que eso también es importante. Sirvió, le sirvió al Señor. Como guía, sí. Si hoy pudieras volver a abrazarlo y hablar con él por un minuto, ¿qué le dirías? Lo que le dije en los últimos 4 minutos que hablé con él, hijo, te admiro, siempre se lo decía. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de decírselo. Te admiro todo lo que has hecho, eres una inspiración para mí, para tu hermanito. Sabía que estábamos orgullosos de él, pues. Siempre, siempre, siempre. Y eso se lo diría siempre. Y siempre desde que él nació yo le decía, papi, recuerda que tú eres único y especial. Eres único y especial. ¿Ves? Que eres una persona única. Y bueno, y es tan especial mi hijo, Natalie, que no se murió así y ya. No, fíjate que mucha gente sabe de él, quién es él, cómo vivió su vida. ¿Ves? Y Y los otros mientras yo están haciendo a pueda través de seguir ti. llevando este mensaje y que espero en Dios lograr esa indemnización moral y que el Estado venezolano reconozca que se equivocó con mi hijo y con otros más, porque también hay venían muchachos con muchos sueños, padres de familia, que venían a reencontrarse con su familia. O sea, eso pues. Claro, claro. Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Amén, lo creo que sí. Wow, wow, Juanelis. Yo
yo siempre, siempre, y estas últimas conversaciones que yo he tenido con madres han sido bien difíciles, bien difíciles. Por eso siempre le pido a Dios que guíe mis conversaciones, que sea Él quien guíe mis palabras, porque uno tocar estos temas son bien complicados y quien necesitas en este momento en presencia es a Dios. Entonces siempre le pido a Dios que esté aquí presente en el medio de intermediario y, y, y de alguna u otra manera que me ayude a que este espacio sea un espacio en donde las madres se puedan desahogar, en donde las madres se puedan sentir cómodas hablando de su situación, en donde las madres puedan sentirse un poco más ligeras y espero que así sea. Espero que esta conversación sea para ti un momento de terapia, un momento de desahogo, un momento en donde te puedas sentir mucho más ligera y que sepas que te admiro muchísimo porque lo que estás viviendo no es fácil. Aunque pareciera por tu fortaleza, por tu coraje, por la manera en que lo narras, pareciera que fuese un momento fácil, no lo es. No lo es. Yo No, que es el momento más difícil. No me imagino, yo sé que es el momento más difícil de tu vida. Por eso te no admiro quieren bastante. saber Y eso. le pido a Dios que siempre, siempre, siempre esté cargando ese peso que llevas en el corazón. Sí, de verdad que ver a su hijo, saber que no lo vas a poder abrazar más y que el último momento que lo viste fue en esas condiciones, mira, eso es algo que yo digo, Señor, mira, yo he sentido calma, Natalie, con personas que han perdido hijos. Con ella yo le digo, yo le pregunto, ¿qué tú sientes? Porque yo he querido hablar con esas personas. Y me dice, yo tenía ganas de morirme. Aunque tenías otro hijo, sí. Y yo dije, ah, sí se siente eso. Porque hay gente que te dice, no, que yo perdí a mi mamá, que perdí. No, no es igual, no es igual. Y de la forma, porque mi hijo murió aplastado, su cabecita, yo no volví a ver ese rostro más, no lo vi, no lo vi. Y me tocó reconocerlo así. ¿Ve? Por eso yo digo, Señor, hay gente que va a pasar por un sufrimiento grande, 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 y a mí me tocó yo ser una de esas que sufren mucho. Pero tú sabes que también yo me pongo a pensar cómo murió Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo murió de la peor muerte y él sintió todo eso que él pasó hasta la última gota de sangre. Y yo le decía, Señor, ¿quién soy yo para pedirte que mi hijo muriera de 100 años en una cama? No, a mi hijo le tocó también una muerte violenta, morir joven, y todo tiene propósito. Es durísimo, durísimo. Mira, yo a veces siento que el corazón se me para, pero yo sé que esto tiene un propósito grande y todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con Él, con Jesucristo. Así es. Ayer en la actividad de despedida de mi hijo, de los amigos del liceo, algunas amistades mías, unos hermanos de la creyentes de Cristo también, de la Iglesia Cristiana Evangélica, pues, yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica, vinieron varios hermanos de la fe y también católicos, pero yo tengo muchos amigos que son católicos, yo no. Porque los católicos nos parecemos mucho, lo único que nosotros no prendemos velas, esas cosas, pues, Sí, sí. pero es más o menos igual. Y hablamos directamente con Dios. Yo les decía, mire, busquen a Dios, porque la Biblia dice todo eso que está pasando, los terremotos, todo eso, y eso son señales de que Cristo viene pronto, ¿ves? Y eso es lo más importante. Yo tengo la fe y la certeza de que el alma de mi hijo no se perdió. Por eso cuando yo veía ese cuerpo, yo decía, eso, el cuerpo es temporal, esto es temporal. Lo que tenemos que cuidar es nuestra alma, que eso es lo que va a perdurar para siempre. Y que nuestra alma se vaya con Dios, con Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Y yo le decía a los jóvenes eso, no esperen pasar por un dolor tan grande, por una pérdida, para buscar a Dios. Búsquenlo, búsquenlo. Y ese va a ser mi mensaje, ¿ves? De que busquen a Dios. ¿Qué quiero yo ahorita? Porque, claro, también yo digo, bueno, que los próximos deportados sean tratados con dignidad, que nos den una respuesta. Miren, sí, nos equivocamos. Las personas que no tenían antecedentes penales no tenían por qué estar allí. Teníamos que habérselo entregado a sus padres. Eso es todo, ¿verdad? Y que de aquí salga algo bonito. Porque yo sé que mi hijo está bien, pero vienen más muchachos deportados, muchachos con sueños. Muchas de esas personas que están deportadas me han llamado, pero calladito. Tú no puedes decir nada. Mire, si es verdad, ese sitio donde nos llevaban eran unos portones, allá había gente del SEBIN, nos tenían encerrados, eso eran unas salas grandes con litera, los baños eran comunes, eso era horrible, ese mal llamado Hotel Santuario. Abajo había un poco de drogadictos en los pisos de abajo, todo eso. Esa gente me ha llamado y me ha dicho, otros me han dicho, mire señora, eso es una locura, uno lo dejan, a veces lo dicen, sí, vámonos para llevarte para tu casa. A mí me dejaron botar en Puerto La Cruz y yo soy de Bolívar. Tuve que pedir un teléfono prestado y llamar, o sea, muchas irregularidades, muchas irregularidades. Y tal vez si el gobierno de Estados Unidos le dijera a uno, mire, le entregamos a su familiar al gobierno, no pasarán eso. No, es Entonces, que estas muertes se pudieran haber evitado totalmente. Estamos claro, porque ponte evitados. que en el primer terremoto no sabemos si mi hijo estaba vivo y pudo haber corrido, pero ¿cómo iba a correr si esas puertas estaban cerradas? ¿Cómo iba a correr? Tal vez ya No, para el segundo murió, porque fueron 39 segundos de diferencia, pero pudo haber corrido. Mi hijo era un muchacho de 28 años. Él hacía ejercicio, él levantaba pesa, iba al gimnasio. Estaba gordito pero fuerte. no, claro. No, se pudo haber evitado. Ellos te lo pudieron haber entregado apenas aterrizó ese avión. Exacto, No hubo necesidad exacto, de ir, no hubo necesidad exacto. de ir a ese hotel. Entonces, Estoy eso es segura lo de que que yo quiero. Eso sí. es todo. Yo no quiero pleito, yo no quiero nada, sino que ellos reconozcan, ¿me entiendes? Reconozcan. Hay gente que me ha dicho, señora, mire, eso de que te llevan a tu casa, a mí no me llevaron nunca. A mí me dijeron, bájate aquí. ¿Mm? Yo tuve que pedir un teléfono prestado y llamar. Mire, yo estoy aquí en Puerto La Cruz. ¿Mm? O sea, otros sí, otros me dijeron, a mí me llevaron a mi casa y yo tuve que leer un papel dándole gracias al gobierno y así. Entonces, No, eso es es que, una más, o claro, sea, eso no se está haciendo bien. claro, no, es que un desastre para iniciar, o sea, desde no entregártelo en un principio, desde después no dejarte entrar a la instalación cuando tú llegaste a La Guaira, No, después y decirte que anarquía. estaba desaparecido, que estaba en un montón de Sí, hospitales, después decirte sí. que no podías volver a ingresar, después decirte que sí, que estaba el cuerpo allí, o sea, muchas irregularidades definitivamente, pero yo estoy No, segura, y que ellos no hicieron los rescates rápido. Ellos empiezan a hacer los además, rescates cuando además. se dan cuenta de que hay 33 SEBIN que murieron también aplastados, porque los que tenían las llaves de las puertas también se quedaron ahí y murieron. Hay informaciones que dicen que los empujaban. En el primer terremoto, cuando la gente quería salir, los empujaban para que no salieran y se murieron. Y por eso es que ellos empiezan a buscar, porque si no, ni buscan. Hay otra información que dice que habían dos vuelos allí, el 163 y el 164, que habían más de 146 personas, y eso lo tienen. Esa información no la tengo confirmada, pero es lo que han dicho, pues. Entonces, lo de los 33 civil se lo dijeron a otra persona que anda buscando su familiar y le dijeron, ya aquí no hay nada, nosotros sacamos todo. Su familiar o está en la morgue o está aquí, búsquelo, aquí no hay nada, según. Entonces, muchas irregularidades. Lastimosamente le tocó a mi hijo partir así. Pero estoy segura de que va a ser un cambio a raíz, o sea, que En el nombre de Dios, en el nombre de Dios que así sea. la muerte de tu hijo no va a quedar en vano a Lo raíz que de pasa es que todo lo que se vivió. hay mucho miedo y hasta ahora no he conseguido nada. Yo dije, bueno, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Si yo me tengo que poner a estudiar esa materia de derechos humanos, lo tendré que hacer y yo misma levantar la demanda, pues. Ya tengo otras personas que se me quieren unir de los familiares, sobre todo madres, pues, más las madres. Claro.
Obviamente porque también estaban esperando a sus hijos, pues. Porque las madres tienen un poder que ninguna otra persona lo tiene. Es increíble todo lo que pueden hacer las madres por los hijos. O sea, pueden mover cielo, tierra, lo que sea, con tal de tener una respuesta y de hacer que se cumplan los derechos para con sus hijos. Tú puedes Eh, poner un número de teléfono allí cuando tú publiques esta entrevista, que si se por quieren supuesto, comunicar conmigo, alguna por supuesto, persona, por supuesto. yo me pudieras hacer un gran favor al respecto. Por supuesto, que se comuniquen contigo en caso de que quieran unirse a esto. Sí, que nos quieran ayudar. Juanelis, te admiro muchísimo, te admiro muchísimo. Admiro tu valentía, admiro tu fuerza, admiro tu fortaleza, admiro la manera en la que te mantienes de pie. De verdad, gracias, gracias por contarme la historia de tu hijo, gracias por presentarnos su vida, los sueños que tenía, la familia que tenía, porque hoy conocimos mucho más que la tragedia que se vivió. Conocimos a este joven que tenía mucho por vivir y conocimos del inmenso amor de una madre, que siempre, siempre, siempre va a mantener vivo a su hijo en su memoria. Gracias, gracias. Y deseo y le pido a Dios que te siga dando mucha fuerza, mucha fortaleza para que puedas seguir honrando su vida todos los días. Gracias, gracias. Muchas Dios te gracias. bendiga. Gracias. Amén. Amén. Esto es Mami News.